Hola, buenos días, tardes o noches a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo manejar el administrador de capas, cómo trabajar con las capas en AutoCAD. Y para ello tengo un archivo en blanco donde no tengo nada dibujado y no tengo ninguna capa creada. Si os fijáis en el menú de acciones, en la parte superior arriba de todo, dentro de la pestaña de inicio tenemos varios campos. Uno de ellos es capas. En este campo vamos a tener todas las opciones de capas que hay en AutoCAD. Arriba de todo tenemos primero propiedades de capa y luego algún icono de acción rápida, como pues por ejemplo fijar cómo actúa la capa de objeto, igualar, previo, aislar, desaislar, utilizar y desactivar. Vale, son herramientas, son iconos rápidos que vamos a poder realizar esas acciones por otros métodos también. Luego tenemos la herramienta de estados de capa y aquí abajo tenemos las capas listadas. En este momento, por defecto, siempre se crea la capa 0 en AutoCAD. No tenemos ninguna creada. No tenemos, de hecho, nada dibujado en la capa 0. Y por último tenemos aquí el desplegable, donde tenemos pues, más iconos. Pues activar todas las capas, reutilizar todas las capas, bloquear, desbloquear, etc. Bien, para empezar a manejar capas, vamos a ir al primer icono, que es propiedades de capa, y es donde está el administrador de capas. Clicamos sobre este icono, ¿vale? Y aquí se me genera, voy a moverlo aquí. Ya tenemos un listado de capas, donde de momento tengo la 0, la que se crea por defecto, y vamos a poder crear más. Para crear capas, imaginad que vamos a crear una capa de líneas, otra de puntos y otra de rectángulos, ¿vale? Para luego dibujar puntos, líneas y rectángulos. Le damos a nueva capa, en este icono de aquí, que es como una hoja con una estrellita, una capa con una estrellita. Y pues la primera líneas, vale, vamos a crear otra que dijimos que se llamaría puntos y una última rectángulo. Bien, ¿qué opciones tenemos aquí? Voy a ampliar un poco el cuadro para que lo veáis mejor. Bueno, bien, lo primero que tenemos, ¿activa o no activa? Vale, las capas activas o no activas. Si desactivo la capa de líneas, por ejemplo, se desactiva clicando en la bombilla, no veré los elementos que hay en la capa, ni podré borrarlos, ni podré editarlos, ni etcétera. Luego tenemos inutilizar, que inutilizamos la capa, no vamos ni a ver lo que contiene la capa, ni vamos a poder editar nada. Simplemente la inutilizamos aquí en el sol. Y más a la derecha tenemos bloquear. Si bloqueamos vamos a seguir viendo lo que hay en la capa, pero a la hora de seleccionar no se nos va a seleccionar, a la hora de borrar no se nos va a borrar, etcétera, etcétera. No vamos a poder editar nada de lo que haya en la capa. Por ejemplo, si tenemos una línea dibujada en líneas, si la bloqueamos vamos a ver la línea, pero no vamos a poder editarla. Después tenemos colores, que vamos a poner, por ejemplo, color rojo la capa líneas, color verde la capa puntos, color verde la capa puntos y color azul, por ejemplo, la capa rectángulo. Tipo de línea continuo, grosor de línea lo vamos a dejar normal. Transparencia, ¿queremos transparencia? Pues podemos poner transparencia. Estilo lo vamos a dejar como está. Trazar, determina si la capa se puede trazar o no, vale, eso es en la impresión, vamos a dejar como está. Y aquí nos dice si inutilizar las ventanas en la impresión. Si queremos verlas aquí, pero después no queremos imprimir, pues por ejemplo, no queremos imprimir la capa de rectángulo, pero sí la que queremos ver. Pues le damos aquí y ya está. O sea, la veremos en el modelo, pero luego en la presentación no la veremos. Y hasta aquí cómo se generan capas. Si quiero borrar una capa, pues por ejemplo, voy a borrar rectángulos, pero lo vuelvo a crear. Suprimir capa, le doy aquí y listo. Vale, vuelvo a crearla. Rectángulo. Y simplemente cambié el color a azul, a aceptar. Vale. Después tenemos nueva ventana de capa inutilizada en todas las ventanas, si queremos crear una capa inutilizada. Y por último, definir capa actual. Pues por ejemplo, quiero que mi rectángulo sea mi capa actual, la selecciono, le doy aquí y veis que ya me aparece aquí como capa actual rectángulo. Bien, una vez creadas las capas, ¿qué hacemos? Vamos a cerrar esto y seleccionamos nuestra capa aquí. O bien entrando en el administrador de capas y seleccionando capa actual, o bien aquí, pues mi capa actual, puntos, por puntos. Y en puntos pues voy a dibujar por puntos. Tal que así.
Vale, luego me voy a líneas y voy a dibujar líneas. Tal que así. Y me voy a ir a rectángulo y voy a dibujar pues, un rectángulo, ya que lo puse en singular, solo dibujo uno. Y listo. Lo que os decía, de inutilizar, desactivar y bloquear. Vale, voy a desactivar líneas y veis que desaparece, lo mismo que si la inutilizo puntos. ¿Vale? Desaparece y se inutiliza. Pero si bloqueo rectángulo, por ejemplo, seguimos teniendo aquí rectángulo, pero vale, voy a seleccionar y no puedo hacer absolutamente nada. ¿Vale? Si le doy a suprimir, no suprime, no hay forma de suprimirlo si está bloqueada, etcétera, etcétera. Esto es muy útil si tenemos capas, por ejemplo, de cartografía base, para no borrar, ni seleccionar, ni editar nada, pues la podemos bloquear. Bien, seguimos. Lo que os decía antes, aquí tenemos algún icono, como activar todas las capas, pues si las tengo algunas activas, las activo todas. Reutilizar todas las capas, si tengo alguna inutilizada, la reutilizo. Bloquear la capa, desbloquear capa, que es lo mismo que estuvimos haciendo. Son iconos que podemos hacerlos en el administrador de capas, pero que también se pueden hacer aquí. Cambiar a capa actual, cambiaremos a la capa que tenemos actual. Copiar objetos en una nueva capa. Recorrer capas. Inutilizar en todas las ventanas gráficas excepto en la actual, ¿vale? Esto es cuando estamos en ventanas gráficas, en presentaciones. Fusionar capas y suprimir capas, ¿vale? Son acciones que podemos hacer en el administrador de capas, pero que tenemos aquí la opción también de hacerlo como icono rápido. Igual que aquí, fijar como capa actual la capa del objeto. Por ejemplo, si utilizo esto y selecciono la capa de líneas, ¿vale? Pues mi capa actual es líneas. Pueden tener alguna utilidad, para igualar, cambia la capa de un objeto designado para igualar la capa del destino. Es decir, igualamos las propiedades de una capa a la otra. Aislar, desaislar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son iconos rápidos. Por último, ¿qué pasa si que tenemos, por ejemplo, imaginad que dibujamos Vale, no, voy a hacerlo. De hecho, voy al rectángulo y voy a dibujar una línea. Bien, nos damos cuenta del error. Imaginad que, bueno, una línea la podemos borrar y volver a hacerlo en nuestra capa, pero imaginad que es un error más gordo y que tenemos 1500 líneas y necesitamos pasarlas, es decir, necesitamos que esté en la capa que tiene que estar, que es en líneas. ¿Cómo lo hacemos? Pues seleccionamos las líneas que queremos cambiar de capa, las selecciono y le digo líneas. Ahora está en líneas. Tenemos nuestras líneas en la capa líneas. ¿Cómo lo hice? Si os fijáis, ahora me vuelvo a poner como capa actual rectángulo porque es la que estaba dibujando. Lo que hago es, tengo una línea en la capa rectángulo, la quiero cambiar a líneas. Selecciono la línea, me voy a las capas, las despliego y voy a líneas. Listo, ya tengo la línea en mi capa, la capa que quería. Insisto, para editar las capas, etcétera, etcétera, nos vamos al administrador de capas que se llama propiedades de capa y vamos a poder aquí crear, borrar capas, activar, desactivar, inutilizar o utilizar y bloquear. Luego, al final lo que tenemos es si queremos imprimirlas o no, es decir, si aquí desactivo la impresión en rectángulo, no vais a notar nada, puedo editar, puedo hacer lo que quiera, no se nota nada, pero si me voy a presentación, pues a la hora de imprimir la capa rectángulo se va a ver. Y hasta aquí cómo administrar capas en AutoCAD.